La historia inicia en el Palacio Imperial, exactamente en la celebración por el Año Nuevo, y alguien menciona que mezclado entre los vivos se encuentran aquellos que ya han muerto. Esta persona piensa que es difícil diferenciarlos entre el tumulto, pero es posible si se usa la intuición. Y más que eso, se debe tener especial cuidado porque usar solo la vista puede resultar adverso. Y además, si le atrapan hablando con un fantasma, la noticia se propagaría con rapidez, e incluso la familia entera podría estar en peligro, acusados de practicar brujería. Pero para su buena suerte ella sola, y sin importar que ocurra nunca. Pero bueno, ahora que lo piensa fue en esa habitación, aquel día, que todo inició. Y sí, todavía tiene un muy mal recuerdo en la habitación tras esa puerta. Pasando nosotros a un día bastante soleado, hace 9 años en el Imperio Cartasen, Palacio Lanster. Viendo nosotros a una chica llamada Carte a sus 10 años, esta se veía sorprendida, porque es enorme y ahí todo era fantástico. Pero detrás suyo estaba Rosentin a sus 16 años. Esta misma llamaba a Carte y le decía que debería permanecer más tranquila en el palacio. La pequeña decía que bien, pero Rosentin decía que entonces, le preguntaba que por dónde quiere empezar el tour. La pequeña Carte se quedó pensativa, diciendo que ya había visto el jardín antes, así que quiere ir dentro del palacio, respondiendo a unos caballeros que es una gran elección, porque el interior del palacio es más majestuoso que el exterior. Ante esto Rosentin piensa que ellos, porque son fantasmas, diciendo que solo Cartel debe pasar un buen rato, y ellos deben largarse. Esta suspira, mencionando que puede ver fantasma desde el día que renació en ese mundo, y gracias a las experiencias de su vida pasada, sabía lo que podría suceder si reconocían su existencia. Así que decidió vivir como si no los viera o oyera, y al menos al principio todo marchaba bien, hasta que cumplió los 9 años, para ser exacto hasta cuando su madre colapsó, mencionando que recuerda que ese día fue al palacio en los brazos de su padre, y entonces lo vio y era la primera vez en su vida que tenía tantos fantasmas. Y además, todos rondaban cerca de su madre enferma, preguntando a alguien que tienen ahí, que si no es una Argen, diciendo a otra persona que ahora que lo ve bien, pregunta si no es la señora de Argen, porque oyó que luego de dar a luz a la segunda princesa cayó enferma, y ha estado manteniendo su cuerpo débil durante casi un año. Pero ahora parece que al fin morirá. Bueno, quizás dure medio año más si son optimistas, pensaban esos fantasmas. Todo esto mientras la pequeña protagonista lloraba, porque entonces pensó que en verdad está bien seguir pretendiendo que no sabe nada, pero algo llama su atención mientras ella seguía en silencio, y todas las miradas se fijaron en ella, miradas de fantasmas que sonreían, diciendo, creer, que ella puede verles. Y fue entonces a partir de ahí, que los fantasmas empezaron a hostigarle. Y esta piensa, que si hubiera sabido que había tantos fantasmas en el palacio ni siquiera se hubiera acercado. En ese momento Rosentin dice que bueno, y le pregunta a Carte, que qué tal si ven primero al salón de banquetes. Carte le pregunta que cómo que el salón de banquetes, y Rosentin dice que así es, porque ahí será donde pronto ella debute con un hermoso vestido. La pequeña se sorprende, y dice que bien, pidiendo ir allí. Pasando a otra escena, donde alguien pregunta a Carte que dónde está, esto lo hace repetidamente, mientras vemos este salón enorme bastante tenebroso. Pensando Rosentin que solo la perdió de vista un momento, y ella no es el tipo de niña que desaparece sin decir una palabra, y eso le da muy mala espina. Esta se pregunta, ¿qué hará si algo malo le pasa a Carte, girando rápido su cara, preguntándose esta si siempre hubo una puerta como esa, pidiendo que no le digan, sorprendiéndose al ver algo, apareciendo frente a ella una ilusión extraña. Esto mientras la protagonista llama a Carte, lo hace desesperadamente mientras una mano está sobre su hermana, la misma que dice que ella tiene mucho miedo. Y la protagonista menciona que lo que había tras de Cartel, al parecer, poseyéndola en su totalidad. Rosentin se preguntaba que qué debería hacer, lo pensó varias veces, y esta le gritó a su hermana que aguante, porque ella le salvará, pensando ella inmediatamente un sacerdote o en un mago, pero pensando también que no puede llevarlos, porque podrían pensar que su hermana es una bruja, pero podrían decir que ella es la bruja también, pero tal vez así pueda salvar a su hermana. Esta se ve muy decidida, pero en ese momento, alguien le pregunta que a quién irá ella en busca de ayuda. Rosentin se queda en silencio, pero grita preguntando si es un fantasma,
pidiéndole que se mueva de su camino. Pero bueno, este fantasma no lo hace. Y este fantasma le pide a Rosenti que se calme, pero ésta le pregunta que qué dice, pero el fantasma dice que si alguien más ve a su hermana sin duda morirá. Esto la preocupa mucho y le hace morder sus dientes, gritando en el acto de desesperación que Carte no morirá, pidiéndole que no vuelva a decir eso. Mencionando la protagonista, que esa es su segunda vida y su segunda oportunidad. Y junto a unos padres amorosos y una dulce y cálida hermana Carte, ella ha vivido bien, y eso es todo lo que quiso en su vida pasada. Y su familia se volvió incluso más valiosa que su propia vida. Esta se derrama en lágrimas, pensando que solo han pasado 6 años desde que su madre murió, y no puede perder a su linda Carte también. En ese momento el fantasma llama a Rosenti, y le pregunta si no quiere hacer un trato con él, porque él puede ayudarle. La protagonista le grita a él, preguntando que cómo podría, o que si esta confirma que eso es una broma que suelen hacer los fantasmas. Pero el fantasma le pregunta si no lo vio ella misma, si no vio al fantasma sin rostro. Este dice que es solo una acumulación de maldad, y su hermana nació con una constitución perfecta para hacer un contenedor. Y este le pregunta si no cree que bastará solo con purgar toda esa malicia. Rosenti se ve seria, pero le pregunta si en verdad puede salvar a su hermana, y el fantasma dice que así es, y sabe cómo salvarla, y si ella desea él puede ayudarle a lograrlo. Ante esto, la protagonista se pregunta si puede creerle, mencionando que no tiene otra opción. Preguntándole esta, que qué es lo que él quiere cambio, el fantasma se queda en silencio, pero le pide que cuando llegue el momento quiere que le haga un favor, es todo lo que quiere, diciéndole a Rosenti que no se arrepentirá de tomar esa decisión. Viéndose muy serio, porque nunca lo hará, pidiéndole también que por cierto, quiere que le recuerde siempre su nombre, y este es Lennon. En ese momento, vemos a alguien caminar y acercarse a un pasillo blanco. Esa es la protagonista quien tiene un rostro bastante preocupado, esta se ve muy mal mientras sus latidos se aceleran. Y sí, su vista se ve desenfocada abrazando a su hermana, diciéndole que lo siente mucho, y todo estará bien ahora. Recordando ella, o viendo a esta persona sin rostro. La protagonista se ve muy enojada. Claro que sí. Y esta le grita a Lennon, preguntándole que qué debe hacer. Este se queda viéndole, pero este llama a Rosenti, y le dice que hay miles de errores dentro del palacio. Y lo mismo ocurre fuera de ese, así que le mostrará cómo manejarlos. Pero ahora debe saber su nombre, porque el nombre es su mayor debilidad, y aquello que ata a esos seres a ese mundo. Con su nombre, puede prácticamente tener total control sobre ellos, porque solo se marcharán al recibir órdenes. Esto choca en la protagonista, que pregunta que cómo que controlarlos, pero menciona que puede hacerlo. Y sí, Lennon le dice que ella es la única que puede verlos, y por eso puedo intentarlo. Diciendo Lennon Hasen Cartasen, porque ese es su nombre. La protagonista se pregunta que cómo que Cartasen, mencionando que es el apellido de la familia real, que son apodados por su gracia dorada. Pero se pregunta, que cómo es que un miembro de la Santa Familia Real está paseando por el palacio como una maldición, pero Lennon da es que ahora lo que debe hacer es simple, porque debe llamarlo por su nombre y darle órdenes. Y ella les puede pedir lo que quiera. La protagonista menciona que ahora mismo, pero piensa que no puede permitirse dudar y tiene que hacer todo lo que está en sus manos. Esta piensa en su hermana, porque por su propio error la puso en esa situación diciendo esta que lo siente, pero le salvará, sea la manera que sea, recordando ella la ternura infinita de su hermana, de su preciada hermanita, porque sin importar lo que suceda, se asegurará de proteger su felicidad hasta el día que ella no le necesite a su lado y, eso, es una promesa. Esta se queda viendo algo, porque ahora, esta le pide a su hermana que abra los ojos, gritándole a Cartasen, porque ahora está bajo el control de Rosenti Argen, y mientras aprieta a ella fuerte sus dientes, empieza todo a volverse raro siendo su pelo movido fuertemente por una brisa, gritando la protagonista nuevamente que ahora mismo, mientras su hermana abre los ojos, porque quiere que suelte a su hermana, todo esto mientras vemos esta escena, empezando la brisa y el aire a dispersarse, terminando la protagonista abrazada con su hermana, mencionando que tal y como Lennon dijo, los espíritus malvados desaparecen luego de darles órdenes. Y eso ocurrió hace 9 años, antes del debut de Carte. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a alguien caminando. Y alguien dice que tiene esa estúpida expresión en su rostro de nuevo,
Pero otra persona se sorprende de Lord, porque no debe burlarse de alguien que es sincero. Pero alguien dice que el absoluto Lennon solo hace honor a su nombre, mencionando que el fantasma que le ayudó aquella vez llamado Lennon parece que está posando como un tonto frente a los otros fantasmas del palacio. Y la protagonista piensa que su presencia le confunde demasiado, porque ese día su comando sobre los fantasmas contaba como una hechicería un tabú Cartasen. Pero luego de ese momento no llevó a su hermana al palacio, e incluso atrasó su debut social, porque no podía exponerla a ese ambiente hasta que lograra tomar medidas contra su predisposición. Pero hay algo que le molesta, recordando cuando alguien dijo que sería su ayudante, porque él sabe los nombres de todos ahí. La protagonista está pensativa, porque sin duda debe haber algo más dentro de ese palacio, y es una extraña contradicción, porque a pesar de ser bendecidos por Dios, y ser llamados su gracia dorada, la familia imperial ronda el palacio como espíritus malvados, y no sabe los detalles aún, pero quizás sea obra del destino, y no podrá separarse de los fantasmas si es que desea ayudar a su hermana. Esta piensa que ella quería vivir tranquilamente, pero no cree que eso sea una opción. Esta se queda viendo algo con esa mirada fría, y en ese momento alguien pide que le den la bienvenida al segundo príncipe de Cartasen, Su Alteza el Príncipe Chartus, el mismo que entra deslumbrando serenidad y arrogancia, sorprendiendo a todos los fantasmas allí presentes, viéndose la protagonista un poco extraña, mencionando a Sartus Cartasen, pensando que ahora entiende por qué la gente no se callaba, mencionando que el segundo príncipe Chartus Cartasen, tanto su apariencia, su riqueza, su talento por la esgrima, cada pequeño detalle, con su reciente regreso se volvió el hablar de la ciudad, e incluso ella, que no tiene relación con él, se enteró de eso y de aquello, pero piensa que bueno, no cree que haya mucho problema en ello. Pero en ese instante, un fantasma que está cerca de la protagonista le pregunta si le gusta el príncipe, diciendo que es una pena, porque está maldito. Pero la protagonista le pregunta a este fantasma si está hablando de sus supersticiones otra vez, pidiéndole que lo deje al menos por un día. Pero este fantasma, como si fuera irónico, dice santos cielos, pidiendo que mire, aclarando que de verdad está maldito, preguntándole a la protagonista si no escuchó que el príncipe heredero cayó en cama, porque la maldición de la familia real es un rumor muy conocido, y a pesar de los excepcionales que eran en cada ámbito, siempre había ocasiones donde terminaban muriendo, o sufriendo por eventos inesperados. Pero Rosenti piensa que no es como si puede descartarlo, considerando el mundo en el que está. Y no puede negar que el príncipe Edward ha sido puesto en cuarentena por la fuerte enfermedad que lo aqueja, y Edward y Chartus son hermanos, y sorpresivamente cercanos. Tanto, que incluso sin darle importancia a la carrera por el trono, un día Chartus el caballero invencible se convierte en el comandante de la guardia, declarando oficialmente que no estaba interesado en suceder al emperador, y la maldición se comenzó a manifestar en los hermanos hace un año, y empezando por la repentina deterioración de salud de Edward empezaron los rumores. Alguien decía que era la maldición del emperador, y otra persona decía que a pesar de sus asombrosas cualidades terminó en cama. Pero otra persona decía escuchar que los nobles están trasladando apoyo al segundo príncipe, y otra persona preguntaba si será que él estaba detrás de la caída pobre del príncipe heredero. Eran los rumores que circulaban dentro de la aristocracia, recordando cuando alguien llamó al Señor, porque el silencio solo incita a que el público siga especulando, diciendo el segundo príncipe que renunciará a ser el comandante de los caballeros, pensando la protagonista que eso es todo lo que sucedió, y no sabe qué estará pensando el segundo príncipe. Pero interrumpe un fantasma, diciéndole a la protagonista que como sea, preguntándole si le está prestando atención, pero aquí vemos a Rosenti bastante indiferente, pero este fantasma le recarga a la protagonista que le está diciendo que se arrepentirá, porque ella puede darle más información si lo desea, porque ese príncipe está acabado y va a morir. La protagonista se detiene un momento por esto, pensando en Chartus, mirando ella a la fantasma, la misma que está riendo, preguntándose que cómo terminará, porque quizás sea un poco de veneno en su copa, y sí, la protagonista se pregunta si planean los fantasmas envenenar al segundo príncipe.